Hermanos amados, muy buenos días, que el Señor los bendiga. Hoy el primer día de la semana. Estamos juntos y en armonía para este tiempo de meditación bíblica y oración. Como lo hemos denominado desde el comienzo de la pandemia del coronavirus, unidos en oración. Esto ha sido una gran bendición. Estamos estudiando en estos días la carta del apóstol Pablo a los romanos, carta que él escribió en su tercer viaje misionero desde Corinto a la capital del imperio o a la capital del mundo. Y estoy de acuerdo con los autores, con los estudiosos bíblicos que dicen que Romanos fue escrito para la capacitación de obreros y obreras, ministros de Cristo, porque del capítulo 1 hasta el capítulo 11 tenemos lo que llamamos la ortodoxia de la fe, la doctrina. Y desde el 12 al 16 tenemos la ortopraxia. Esto significa la doctrina, la enseñanza bíblica puesta por obra. No sirve de mucho el conocimiento. Hay que poner por obra lo que el Señor nos ordena. Y vamos a leer y meditar y orar basados en este día en 5 pasajes. Vamos a leer el primero en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. El tema de Romanos es la justicia de Dios. Y Dios es la palabra, el nombre que más se repite, como no puede ser de otra manera. 153 veces hay en Romanos la palabra Dios, porque el tema es la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Que Dios mira al pecador perdonado como si nunca hubiera pecado. Dios mira al pecador arrepentido como si nunca hubiera sido un pecador. ¡Qué maravilla! Nosotros no miramos de la misma manera. Por esto dijo Isaías que nuestra justicia son como trapos sucios, trapos inmundos, pero la justicia de Dios es única. Él mira al pecador arrepentido como si nunca hubiera sido un pecador. Lo mira como si hubiera cumplido la ley. Lo mira como justo a través de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1, 16 y 17 dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, aquí está el tema, la justicia de Dios se revela o se da a conocer por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se predica por medio del Evangelio. ¿Y qué es la justicia de Dios? Que Dios mira al pecador convertido, al pecador arrepentido, al pecador que ha confesado sus pecados, como si nunca hubiera sido un pecador, como si nunca hubiera pecado. Esta es la maravilla, porque la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Y de este Evangelio Pablo no se avergonzaba, sino que lo predicaba, porque el Evangelio es poder. Poder es una palabra griega que se escribe dinamus. De allí viene la palabra dinamita. La dinamita pulveriza. Y esto hace el Evangelio de Jesucristo. Pulveriza a una persona y Dios la hace de nuevo. Por esto dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque es poder de Dios. ¿Para quiénes? Para salvación. ¿Para quiénes? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué es la fe? La fe ciertamente es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe es ver lo que Dios ha hecho en el pasado como cierto, como ciertísimo. La fe hace que nosotros veamos los hechos pasados como verdaderos, porque son verdaderos. Por ejemplo, Jesucristo es el Dios encarnado. De esto habla Juan. El Dios eterno que vino a vivir entre nosotros. Fe es creer que Dios vino en persona a la tierra. Fe es creer firmemente, estar completamente seguros, persuadidos que Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre. Fe es creer que Él resucitó, se levantó entre los muertos y ascendió al cielo con un cuerpo glorificado. Fe es vivir con la seguridad, la certeza que el Espíritu Santo de Dios vive dentro de nosotros. Y confianza es la certeza, la seguridad de lo que Él hará de ahora en adelante. Por ejemplo, nos vamos a morir, pero también vamos a resucitar, ya no con un cuerpo mortal, sino con un cuerpo inmortal, incorruptible, o un cuerpo glorificado, un cuerpo apto para vivir con el Señor en el cielo por toda la eternidad. Vamos orando al Señor por este bendito Evangelio, las buenas noticias que han llegado a nuestra vida, el tema de la justicia de Dios. Él nos perdonó y nos mira ahora como si nunca hubiéramos sido pecadores, como si nunca hubiéramos pecado. Amado Dios, a ti nos acercamos en este día por medio de nuestro Señor Jesucristo y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros y con nosotros para siempre. Gracias, Señor, por el Evangelio que llegó a nuestras vidas, porque el Evangelio es el Evangelio de la justicia de Dios. El día que nos arrepentimos, que nos convertimos, que te confesamos nuestros pecados, que te pedimos perdón. Tú nos perdonaste y entonces tú nos miras y nos tratas ahora como si nunca hubiéramos sido pecadores, como si nunca hubiéramos pecado. ¿Por qué? Porque tu palabra dice que tú ya no te acuerdas de nuestros pecados. Han sido lanzados a lo profundo del mar, a las fosas oceánicas. Tú no eres como nosotros, porque nosotros tendemos a no olvidar. Aunque la persona nos haya pedido perdón, lo seguimos recordando. Pero Señor, tú ya no te acuerdas y nos miras como si nunca hubiéramos sido pecadores. Ayúdanos, Señor, para que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Que lo sigamos predicando con nuestra boca y mostrando con nuestra vida, Señor, para que la gente que no te conoce y viven en sus delitos y pecados, con sus ataduras y con sus vicios, se vuelvan a ti de todo corazón. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este día, por este hermoso tiempo de comunión contigo y con esta palabra que es verdad. Gracias por tu justicia, Señor. Gracias por el Evangelio, por la salvación tan grande que nos has dado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, vamos a leer una segunda porción. Ahora, en Romanos capítulo 1, los versículos 18 al 23. Aquí el Señor está diciendo por medio de Pablo que el hombre es culpable. El hombre pecó voluntariamente y desde entonces, desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron contra Dios, se rebelaron contra Dios, entonces nosotros desde entonces hemos nacido con una naturaleza depravada,
con una naturaleza pecadora, con una naturaleza caída, con la tendencia al pecado, y por esta razón somos culpables. Pero el Señor quita la culpa. Mi culpa Él llevó, dice un himno, mi culpa Él llevó en la cruz del Calvario. Romanos 1, 18 al 23 dicen así estos versículos. Porque la ira de Dios, su ira santa, se revela, se da a conocer desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de todos los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, sus atributos como su eterno poder y deidad, su poder, Él es omnipresente, Él es omnisciente, todo lo sabe. Porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento habla de la obra de sus manos. Amigos y hermanos, este planeta Tierra en el que vivimos, Dios lo hizo. El sistema solar es obra de sus manos. Y el planeta Tierra gira alrededor del Sol. Es el único planeta en el que hay vida. Las estrellas que alumbran en la noche, la luna, todo lo hizo de Dios. La maravilla del mar, la vegetación, los animales que Él hizo, y a nosotros a su imagen y semejanza. Entonces, las cosas maravillosas creadas como este vasto universo en el que vivimos, ha sido el fruto del poder de Dios, de la creación de Dios. Todo hombre, toda mujer intrínsecamente sabe que hay un ser supremo llamado Dios, que hay un Dios verdadero. Pero dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios por medio de las cosas hechas, Él no está en las cosas hechas como pensaban los panteístas, pues habiendo conocido a Dios, dos cosas no hacen los que no conocen a Dios. No le glorificaron como a Dios, no le dan gloria a Dios, piensan que los logros alcanzados son méritos de ellos. No le dan gloria a Dios, ni le dieron gracias. Dos marcas en cambio de nosotros, los discípulos de Cristo. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios y tenemos un corazón agradecido. Le damos gracias a Él por tantos favores recibidos. No le glorificaron a Dios como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, se llenaron de orgullo y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Lo rebajaron a Dios en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En lugar de adorar a Dios, este mundo adora las cosas creadas. Nuestros aborígenes adoraban al sol, la luna, las estrellas. La gente de hoy también adoran a las llamadas estrellas de cine, a las estrellas del deporte, a los buenos jugadores de fútbol. Adoran a las personas, pero no adoran al Creador. No adora, es un mundo que no adora a Dios. Y los hombres hacen sus imágenes, hacen su talladura, y luego adoran la imagen que es el resultado del arte de un hombre, pero no adoran a Dios. Pero en cambio los que le conocemos lo adoramos a Él, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Dos cosas no hacen los que no conocen a Dios. No le dan gloria a Dios, en primer lugar, porque todos los logros que alcanzan se los atribuyen a su esfuerzo y no le dan gracias. Pero hermanos queridos y amigos que somos discípulos de Cristo, dos marcas tenemos los genuinos cristianos. Número uno, glorificamos a Dios. Todo es por la gracia de Dios. Le glorificamos a Dios. Un culto es para glorificar a Dios. El estudio de una carrera universitaria es para glorificar a Dios. El ejercicio de los dones y talentos que Él nos ha dado es para glorificar a Dios. Tenemos una esposa por la gracia de Dios, hijos por la gracia de Dios, un ministerio por la gracia de Dios, comida, ropa, agua para beber por la gracia de Dios, aire que respiramos cada día por la gracia de Dios, hay medicina por la gracia del Señor. Todo es para la gloria de Él. Hemos sido creados para la gloria de Él, para la alabanza de su nombre, en primer lugar. Y en segundo lugar, tenemos que vivir con un corazón agradecido. Dice, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuál es el remedio para la codicia, para la avaricia? El contentamiento. El contentamiento. No el conformismo, el contentamiento. Vivimos contentos con lo poco que hay ahora, porque también vivimos contentos cuando había mucho. Pablo dijo, en toda situación he aprendido a contentarme, cualquiera sea la situación que estemos viviendo. Tenemos que vivir dando gracias. ¿Gracias de qué? Gracias por la salvación tan grande que hemos recibido. Gracias a Dios porque Él vino en persona aquí a la tierra. Gracias a Dios que nos ha dado el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Gracias a Dios por los dones y talentos que hemos recibido. Gracias a Dios por tener una Biblia, esta palabra de Dios, esta comida espiritual que la estudiamos cada día y la obedecemos y la enseñamos. Tenemos que darle gracias a Dios. Gracias a Dios por la comida, por la vestimenta. Gracias a Dios por tener un hogar, una casa en que vivir, un vehículo en que andar. Gracias al Señor por el aire que respiramos, por la oportunidad que tienen los jóvenes de estudiar una carrera en la escuela, colegio, universidad. Gracias a Dios porque vivimos en un país en el que la educación en muchos centros es gratuita. En los Estados Unidos una carrera universitaria cuesta muchísimo dinero. Aquí hay buenas universidades del Estado y hay que darle gracias a Dios por eso. También hay que agradecerle a Dios porque hay medicina gratuita y atención médica gratuita en los hospitales. Eso gracias al Señor. Por esta razón sí tenemos que pagar nuestros impuestos para contribuir para que el gobierno haga la obra que el Señor les ha encargado. Tenemos que vivir con un corazón agradecido. Y nosotros los cristianos, los discípulos de Cristo, tenemos que dar gracias al Señor porque todavía en este país pequeño, el Ecuador, tenemos libertad para predicar la palabra de Dios. No tenemos impedimentos. Gracias al Señor. Gracias al Señor que en esta pandemia no hemos muerto. Gracias al Señor porque se nos ha permitido que los templos se abran para reunirnos y adorar a Cristo. Este es un día de alabanza y adoración a Dios. Hermanos y amigos, vivamos haciendo estas dos cosas. En todo glorifiquemos a Dios y en todo momento agradezcamos a Dios. Vamos orando. Soberano Señor, ayúdanos para que todas nuestras acciones te glorifiquen a ti. Este es un día para ofrecerte culto a ti, rendirte culto a ti, glorificarte a ti. Que te glorifiquemos con nuestras acciones, con nuestras reacciones, con nuestros ministerios, Señor. Que te glorifiquemos. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Una carrera universitaria para la gloria de Dios
el ejercicio de un ministerio para la gloria de Dios, cuando tú nos das un vehículo para la gloria de Dios, una casa, un hogar en el que vivimos para la gloria de Dios, todo es para la gloria del Señor. Los que tocan un instrumento para la gloria del Señor, los que predican bien para la gloria de Dios, los que enseñan bien para la gloria de Dios, los que saben cantar para la gloria de Dios, todos los que predicamos para la gloria de Dios, y que vivamos dando gracias. Gracias por la salvación tan grande que hemos recibido, por los dones y talentos, gracias por el Espíritu que vive dentro de nosotros, gracias por la familia que tenemos, por tener una casa, gracias por tenerse también un salario con el cual sustentar dignamente a la familia y poder ayudar para la obra de Dios y para la gente necesitada. También que agradezcamos porque en nuestro país el estudio universitario y de colegio y escuelita es gratuito, al igual que también la medicina en los hospitales, y que estemos nosotros contribuyendo fielmente con nuestros impuestos para que el gobierno pueda hacer la obra que tú le has encargado. Señor, ayúdanos a vivir agradecidos, porque vivimos en medio de un pueblo que se queja mucho, permanentemente, pero que nosotros, Señor, marquemos la diferencia, porque tú vives dentro de nosotros. Que nos vean contentos, satisfechos, con gozo, aún en medio de las tormentas de esta vida. Ayúdanos, Señor, a glorificarte y honrarte y a vivir dando gracias por todo lo bueno que tú eres con nosotros y por todo lo bueno que nos das. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer el tercer pasaje en Romanos capítulo 2, versículos 25 al 29. Romanos 2, 25 al 29. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pablo está hablándole aquí a su pueblo judío. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Los judíos pensaban que por circuncidarse ya tenían la salvación. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida circuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es externamente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Los judíos pensaban, como piensan hoy muchos, que por obras se van a salvar, o por guardar ciertos ritos, o repetir ciertas oraciones. Los judíos pensaban que si se circuncidaban, ya eran parte del pueblo de Dios. Y les dice Pablo, están equivocados, queridos hermanos, porque la verdadera circuncisión no es la física que el hombre se hace o se puede hacer, sino la circuncisión del corazón. Circuncidar significa cortar en círculo el prepucio en el órgano del hombre, en el órgano sexual. Y la verdadera circuncisión, dice Pablo, es la del corazón, porque en el corazón están guardadas o guardados los pecados. Y Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, y que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, las fornicaciones, salen los adulterios, los odios, el orgullo, la avaricia, el robo, sale del corazón. Y eso tiene que ser circuncidado, tiene que ser cortado. ¿Y quién lo puede cortar? Solamente Cristo. Cuando una persona cargada de pecado viene a Cristo, Cristo lo circuncida, le circuncida el corazón.
le corta lo malo. Hace de esa persona, hombre o mujer, una nueva criatura. Y entonces se cumple lo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tenemos que orar al Señor, dándole gracias a Él, porque Él ha circuncidado nuestros pecados. La sangre de Cristo ha lavado nuestros pecados, los ha quitado, los ha cortado. La sangre de Cristo no cubre el pecado, no lo tapa. La sangre de Cristo limpia el pecado, quita el pecado. Y amigos queridos, si tienen ustedes vicios como la pornografía, la droga, el alcohol, el sexo ilícito, la sangre de Cristo limpia esos pecados. Allí se aplica la justicia de Dios. Dios mira al pecador arrepentido como si nunca hubiera sido un pecador. Aquí dice el versículo 29, y la circuncisión verdadera es la del corazón. Oremos al Señor dando gracias porque Él ha circuncidado nuestro corazón. Y también oremos para que el Señor circuncide el corazón de aquellos que no le conocen a Él. Vamos orando a Dios. Muy amado Dios, seguimos delante de tu presencia por medio de nuestro Señor Jesucristo, siempre guiados, alentados, dominados, controlados por el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque la verdadera circuncisión es la del corazón. Cuando te confesamos nuestros pecados, tú cortaste nuestras maldades. Cortaste, Señor, el orgullo de nuestra vida, las palabras corruptas. Quitaste, Señor, el odio, todo pecado, toda fornicación, adulterio, infidelidad, pornografía, alcohol, sexo, droga. Todo es cortado por el poder de Dios, porque Cristo circuncide el corazón. Y entonces Cristo hace de esa persona perdonada una nueva criatura. Pero los judíos pensaban que por circuncidarse físicamente ya eran parte del reino de los cielos. Y Pablo les dijo que no. Como hoy piensan muchos lo mismo, que porque hacen buenas obras ya creen que son parte del reino de los cielos. O dicen también, yo no le hago mal a nadie, pero tampoco no le hacen bien a nadie. El peor pecado es el que parece que no es pecado. Y cierto es que una persona puede que diga, yo no he asesinado nunca a nadie, pero la Biblia dice que el que aborrece a su hermano, el que odia a su hermano, es un matón, es un homicida. Así que el homicidio no es un acto de la mano, sino un acto del corazón. Y Cristo quiere cortar todo pecado, toda maldad. Y nosotros, Señor, los que somos tus discípulos, te agradecemos porque has limpiado nuestra vida. Y oramos por los que no te conocen, para que te conozcan a ti. Y en este mismo día, sus corazones sean circuncidados, sean perdonados, sean limpiados completamente por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por la verdadera circuncisión que hemos experimentado por tu muerte en la cruz, la que nos ha limpiado, la que nos ha quitado toda mancha, todo pecado, toda maldad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te agradecemos. Amén. Y vamos a leer ahora otro pasaje del capítulo 4. Vamos a leer el capítulo 4, los versículos 1 al 10. Romanos 4, 1 al 10. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra,
sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios no atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Lo que está diciendo aquí Pablo es que la salvación es por gracia. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, por fe. Por gracia fue salvo Abraham, porque no se había circuncidado. Él era un incircunciso, pero él puso toda confianza en Dios. Él creyó a Dios. Él confió plenamente en Dios. Y él recibió la salvación. La salvación solo se la puede recibir por gracia. No hay nada que el hombre pueda hacer para alcanzarla. No puede hacer ningún mérito, porque los méritos son de Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario. ¿Y qué es gracia? Recibir un regalo que no merecemos. Y misericordia es que Dios no nos aplica el castigo que sí merecemos. Pero el Señor llevó nuestras culpas y pecados en la cruz del Calvario. Y Abraham puso toda su confianza y su fe en Dios. Y Dios le contó su fe por justicia. ¿Y qué es la justicia de Dios? Que Dios mira al pecador como si no hubiera pecado. Dios miró a Abraham cuando se puso a cuentas contigo, cuando se puso a cuentas con Dios. Dios lo miró a Abraham cuando se arrepintió, cuando confesó sus pecados, como si no hubiera pecado. Esa es la justicia de Dios, la que proclama Pablo en la carta a los romanos, que mira al pecador arrepentido como si nunca hubiera sido un pecador, que mira al pecador arrepentido como si nunca hubiera o hubiese pecado. No, la circuncisión no salva a nadie. Una persona puede circuncidarse por higiene, pero no para salvación. De igual manera, las obras son el fruto de una fe genuina. Son el fruto de una genuina conversión. No para alcanzar la salvación, sino porque posee la salvación. Porque tenemos la salvación, obramos en favor de mucha gente. Tenemos que agradecerle al Señor por la salvación de Abraham, que fue por gracia. La nuestra también, por pura gracia. Fue Cristo el que lo pagó todo en la cruz del Calvario. Muy amado Dios, seguimos en oración, dándote gracias por el testimonio de Abraham. De él se dice que él fue salvo por fe, no por obras. Tampoco se había circuncidado. Siendo incircunciso, alcanzó la salvación, porque él tuvo fe en ti. Fe, certidumbre. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y él aprendió a caminar contigo por fe y no por vista. Y se lo conoce como el Padre de la fe. Siendo un incircunciso, recibió el perdón. Nosotros también, Señor, así como Abraham, por pura gracia hemos recibido la salvación. ¿Y qué es gracia? Regalo inmerecido, un don del cielo. Es que la salvación tiene un precio tan alto que nadie la puede comprar. Todo el oro, los dólares
y euros del mundo no alcanzan para comprar una salvación, la de una persona, porque tiene un alto costo, la vida de Cristo. Cristo murió en la cruz y derramó su sangre, y su sangre es la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y oramos, Señor, por nuestros amigos, para que pongan toda su fe en ti y puedan creer que Jesucristo es el Dios encarnado, que Él murió en la cruz, que Él derramó su sangre y que solamente su sangre limpia todo pecado y toda maldad. Y que la persona que tiene ya el Espíritu Santo de Dios puede disfrutar de una vida nueva, vida abundante, tiene ya la vida eterna y vive con la esperanza de recibir un cuerpo transformado para vivir con Cristo por toda la eternidad. Te damos gracias, Señor, por tantos beneficios recibidos, tantas bendiciones, tanto que has hecho por nosotros, en el nombre soberano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el último pasaje, Romanos capítulo 5, los versículos 12 en adelante. Adán y Cristo. Aquí habla el primer Adán, Adán el que pecó, y el segundo Adán, Cristo, nunca pecó, nunca cometió maldad. Dice primera a los Corintios 15, 22. Yo sí quiero que busquen antes de leer Romanos. Primera a los Corintios 15, 22. Es bueno que leamos este versículo. Porque así como en Adán todos mueren, porque desde Adán todos hemos nacido con una naturaleza caída y por eso nos vamos a morir también físicamente. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Los que pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos da la vida eterna. Vamos a morir físicamente, pero ya no espiritualmente. En Cristo todos podemos ser vivificados y seremos glorificados porque Él nos dará un cuerpo inmortal. Con este conocimiento previo leamos 5, 12 en adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, porque Dios le dijo, el día que pecares morirás. Así la muerte pasó a todos los hombres. Me pasó a mí, le pasó a usted, y nosotros le pasamos a nuestros hijos, por cuanto todos pecaron, todos. El único que nunca pecó es Jesucristo. Todos hemos pecado y todos merecíamos la muerte. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, antes de Moisés, 1500 años antes de Cristo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, está hablando de Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. En Adán todos mueren, en Jesucristo todos podemos vivir. 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, el de Adán y Eva. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación por medio de Jesucristo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Está diciendo Pablo, vivir en Adán es sinónimo de muerte. Vivir con Cristo es sinónimo de vida. 18. Así que, como por la transgresión de uno, esto es Adán, vino la condenación a todos los hombres de todas las edades,
De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Y qué es la justificación? El acto por el cual Dios nos mira como justos a través de Jesucristo. Pero siempre, 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 para justificarse delante de Dios hay que arrepentirse, hay que confesar los pecados. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Me está contrastando Pablo. En Adán, injustos. En Cristo, justos. En Adán, pecaminosos. En Cristo, santificados. En Adán, perdidos. En Cristo han sido hallados. Perdidos estábamos antes. Verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Claro, porque la ley revela el pecado, exterioriza el pecado, lo da a conocer. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué hermoso el tema de la justicia de Dios. Dios aplica a los pecadores su justicia. Todo pecador arrepentido, a todo pecador arrepentido, Dios lo mira como si nunca hubiera sido un pecador, como si no hubiera sido un descendiente de Adán. En Adán todos mueren, en Cristo todos pueden ser vivificados. En Adán la muerte es eterna, en Cristo la vida eterna. Adán no perdona pecados porque también es pecador que necesitó arrepentirse y ser perdonado. Cristo lo cubrió, pero Cristo perdona pecados. La sangre de Él lava las manchas y hace de toda persona una nueva criatura. Vamos orando a Dios. Nosotros los discípulos de Cristo, porque Él nos ha librado del pecado y de la muerte. Y oremos al Señor por nuestros amigos, para que en este mismo momento se reconcilien con Dios. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Soberano Señor, a ti sea la gloria, la honra y el honor. Muchas gracias por la salvación tan grande que nos has dado. Gracias por recordarnos que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos somos vivificados los que te buscamos. Gracias, Señor, por tu justicia, porque ahora nos miras como si nunca hubiéramos sido pecadores. Nos miras como si nunca hubiéramos pecado. Nos miras, Dios nos mira como justos a través de Jesucristo. Y así quieren mirar a nuestros amigos. Amigos queridos, confiésenle en este momento sus pecados a Dios. Díganle: amado Dios, digan esto en sus mentes y corazones: yo reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Dios encarnado que vino aquí a la tierra y sufrió, nunca pecó, nunca cometió maldad, pero murió en la cruz por mí. Derramó su sangre para limpiar todos mis pecados. Te pido perdón por todo lo malo que he hecho. Perdóname, lávame de mi maldad, límpiame con tu sangre preciosa, con tu justicia, Señor. Dame tu Santo Espíritu. Y gracias porque sé que ahora me miras como si nunca hubiera sido un pecador, aunque he hecho muchas cosas malas. Me siento perdonado. Ayúdame, Señor, a disfrutar de esta vida nueva y de esta vida abundante. Antes vivía atado, esclavizado, con cadenas en el pecado, pero tú has roto mis cadenas y ahora soy una persona libre y por esto te agradezco. Viviré para ti en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, a todos para que vivamos la vida abundante que Cristo ofrece.
siempre con dos actitudes, dándole en todo la gloria a Cristo y viviendo agradecidos con contentamiento por tantos favores recibidos. Gracias, Señor, por recordarnos que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos somos vivificados. Y tú nos darás un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado, luego que muramos, un cuerpo apto para vivir en el cielo contigo por toda la eternidad. Con esta esperanza vivimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y amigos, sigamos estudiando Romanos, profundizando en Romanos. El tema central, la justicia de Dios. Dios mira al pecador arrepentido como si nunca hubiera sido un pecador. Dios mira al pecador arrepentido como si nunca hubiera pecado, porque la sangre de Cristo limpia de todo pecado y de toda maldad. Un abrazo fraterno en el amor de Jesucristo para todos ustedes, hermanos queridos y amigos de igual manera. Señor los bendiga y los guarde. Amén.